Hola hermanos en Cristo, el día de hoy les voy a compartir el tema de la conversión y que conocemos comúnmente como conversión, el cambio de dirección. Y espiritualmente pues también significa cambio de dirección. Pero ¿a quién vamos a dirigir ese cambio de dirección? Para volver al Padre, para volver al amor del Padre, para volver al amor de Dios, que es incluso una invitación que nos hace Jesús en su palabra en Mateo 4:17, donde nos dice: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. E incluso es un misterio luminoso, es el tercer misterio luminoso, donde nos dice el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Y como toda invitación, tú le respondes a una invitación voluntariamente, ¿verdad? Es de la voluntad. Si te invitan a una fiesta, tú decides voluntariamente si asistes o no. Entonces es una invitación que nos hace Jesús. Incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 160, que me encantó, nos dice: el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Entonces es una invitación y la fe y la conversión van muy unidos, van de la mano. Incluso la fe es creer, y cuando tú ya tienes esa fe, la mejor respuesta o la forma más concreta de manifestar la fe es la conversión. ¿Sí? Vamos a escuchar también en la palabra del Señor, en la parábola del hijo pródigo, que todos conocemos, que es muy hermosa, ¿verdad? Conocemos que uno de los hijos era un señor que tenía 2 hijos, en donde uno de ellos le pide su herencia, ¿verdad? Entonces se la pide y el padre se la da. Se la da. ¿Y qué hace el hijo? Pues se va. Y dice la palabra de Dios que la malgasta, pero que en aquel país a donde él se había ido empieza una escasez y pide trabajo a un señor de esos lugares y lo pone a cuidar sus cerdos. Fíjense nada más, después de ser el dueño, el hijo del dueño de todo, pues se fue a cuidar cerdos. Y dice la palabra de Dios que él tenía hambre y que le hubiera gustado comerse una de las bellotas de los cerdos, pero no le tenían permitido comérselas. Y en Lucas 15, 17 dice: finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense aquí como en Lucas 15:17 nos habla de que el hijo pródigo recapacita porque siente hambre. Y él dice: pues volveré, ¿verdad? Volveré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Eso lo hacemos en cada inicio de la misa, cuando decimos el yo pecador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero para una conversión? Recapacitar, analizar si en la dirección que voy es según la voluntad de Dios
y si es agradable a Dios, si mi conducta también es agradable al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Tomó la decisión voluntariamente, porque dice, volveré donde mi Padre. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi Padre. ¿Sí? Entonces fue voluntariamente su decisión de volver a su Padre. Y él ya iba con una decisión de decir que me trate como uno de sus asalariados. ¿Por qué? Porque ¿qué fue también lo que lo hizo decidir volver a su Padre? Que conocía la bondad de su Padre, que era un Padre bondadoso, que era un Padre justo, que era justo, porque imagínense, querer que lo tratara como uno de sus asalariados es porque el Padre trataba muy bien a sus sirvientes, a sus asalariados. Entonces imagínense como hijo, ¿cómo lo trataría? Eso fue algo determinante, que él conocía la bondad de su Padre. Pero algo también muy, muy importante. Dice, se levantó pues y se fue donde su Padre. Entonces reconoce, como lo dice, en su error. Toma la decisión voluntariamente de volver a su Padre, pero tuvo que levantarse y ponerse en camino hacia la casa de su Padre. Entonces, esos son los pasos importantísimos que debemos de dar en una conversión. Reconocernos pecadores, reconocer el pecado que estamos cometiendo, pedir perdón, ¿verdad? Volver, reconocer como pecador, porque dice la palabra de Dios que el Señor nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Reconocer ese pecado y cómo a veces también en esa reconciliación, en nuestro sacramento de reconciliación, ahí lo podemos hacer, volver también de esa manera al Padre. Pero sobre todo ponernos en la dirección para volver al Padre. Porque también dice el Señor en su palabra, en Ezequiel 33:11, yo no me complazco en la muerte del pecador, sino de que cambie de conducta y viva. Que cambie de conducta y viva. Porque también dice la palabra de Dios que no es lo que entra al hombre lo que le hace mal, sino lo que sale del corazón. ¿Y qué sale del corazón? Ahí nos dice odios, resentimientos, rencores, lujurias, maldad, envidia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tenemos muchos pecados extensos y variados. Entonces aquí nos dice que lo que quiere es que nos convirtamos, que cambiemos nuestra conducta. Esa es la conversión, el cambio de conducta, el cambio de nuestra manera de ser, si no es agradable al Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. ¿Sí? Entonces es un cambio interior de nuestro corazón y de nuestra mente. Es un cambio exterior en nuestras vidas, en nuestras actitudes y nuestras obras, sobre todo. Entonces esa es la conversión, un cambio total en nuestra vida, tanto interior como exterior. Porque yo les puedo compartir que cuando yo tengo mi conversión fue a través también de un momento difícil, pero ahí cuando hice mi querigma me di cuenta que estaba cometiendo el peor de los pecados, que yo tenía un ídolo de carne y hueso con mi ex esposo, fue a través de mi divorcio, y ahí me doy cuenta que yo tengo como mi Dios a mi ex esposo. Entonces cuando yo le pido a una hermanita de intercesión para que ore por mí, por mi ex esposo, por mi matrimonio, pues cuál va siendo mi sorpresa, que su primera respuesta fue, sí, voy a orar por usted, pero
usted ore por su conversión. Y yo decía, ¿y por qué? Pues si yo no robo, no mato, no hago cosas malas, ¿verdad? Pues cuál va siendo mi sorpresa, que me voy dando cuenta que estaba cometiendo el peor de los pecados al no tener a Dios en mi corazón como en el primer lugar. El mandamiento de Dios es, el primer mandamiento de Dios es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y yo tenía a mi ex esposo en primer lugar. Entonces pidámosle la luz del Espíritu Santo al Señor para que nos haga ver qué actitudes, conductas, sentimientos, acciones tenemos que convertir para volver a ese amor del Padre. Dios los bendiga.